El arrendamiento o contrato de leasing es un contrato en el cual el arrendador traspasa el derecho de usar un bien a un arrendatario, a cambio de pago de rentas de arrendamiento. Esto mediante un plazo determinado, en el cual el arrendatario tiene la opción ya sea de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado para devolverlo o renovar el contrato. Hay dos tipos de arrendamiento: el leasing operativo o arrendamiento operativo, en el cual se formaliza un contrato mediante el uso ya sea de vehículos, oficinas, maquinarias en un plazo acordado, a cambio del pago de una renta periódica, en el cual no se asume ningún tipo de riesgo sobre el bien. Es realizado directamente por empresas fabricantes, distribuidoras o importadoras. También existe el arrendamiento financiero o leasing financiero, en el cual es realizado por un intermediario financiero, habitualmente una sociedad de leasing. Dicha sociedad adquiere un bien con objeto de arrendar al cliente con opción a compra, donde existe compromiso y el hecho de asumir el riesgo en la que se adquieren nuevas obligaciones. En el contrato de arrendamiento financiero debe aparecer recogido el importe de la cuota de arrendamiento, diferenciando la parte que corresponde a la recuperación del costo del bien, ya sea por la entidad del leasing y la carga financiera exigida por esta. Existen formas contables de poder registrar el arrendamiento. Por ejemplo, en el leasing operativo se lleva directamente al gasto, y en el financiero una parte al activo que corresponde al canon, las cuales van a ser amortizadas y se reconocen los riesgos inherentes al bien, y en el operativo estos no reconocen el riesgo. Existen componentes que permiten distinguir en la operativa, ya que en esta se asume el riesgo y en la financiera no se asume el riesgo. En el operativo no hay opción de compra, en el cambio en el financiero hay una opción a compra. Dentro de las ventajas podemos mencionar que se puede financiar hasta el 100% del costo del bien. Facilita la adquisición o renovación de equipos de rápida obsolencia acorde con las exigencias y conveniencias del cambio tecnológico. Este no compromete su capital de trabajo en la compra de nuevos activos, no afecta sus fuentes de crédito tradicionales ni su estructura financiera. Mejora su flujo de caja porque el equipo se paga a medida que se produce. Las rentas pagadas son consideradas como gasto, por lo que no son deducibles en su totalidad del impuesto sobre la renta. Son flexibles en plazos y cantidades y accesos a servicios. En la mayoría de los casos no requiere de garantías adicionales o complementarias, ya que permite conservar las condiciones de la venta al contado. La rapidez en la operación es una de sus mayores ventajas. Desventajas del arrendamiento. Se accede a la propiedad del bien a veces al final del contrato, al ejercer la opción de compra. No permite entregar el bien hasta la finalización del contrato. Existen las cláusulas penales previstas por incumplimiento de obligaciones contractuales. Costos a veces mayor que el de otras formas de financiación, en particular cuando se producen descensos en los tipos de interés. ¿Quiénes lo utilizan? Lo utilizan empresas grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores económicos. Las personas naturales o comerciantes individuales que se dedican a actividades comerciales de servicios, industriales y de transporte. Existen tres opciones al finalizar el contrato. Número 1. Ejercer la opción de compra previamente pactada. Número 2. Renovar el contrato por una renta más baja. Y número 3. Devolver el bien objeto de leasing. Aplicación de las NIF a los arrendamientos. Esta trata de la contabilización de todos los tipos de arrendamiento, ya sea para exploración o uso de minerales, petróleo, gas o recursos no renovables. Los acuerdos de licencia para conceptos como sea película, grabación de video, derechos de autor, ya sea medición de inmuebles mantenidos
los activos biológicos o los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida por el arrendador o por el arrendatario, ya sea por las cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las tasas de cambio de moneda extranjera o el incumplimiento por alguna de las contrapartes. En la 20.2, esta sección va a aplicar a los acuerdos que se transfieren en el derecho de uso de los activos, incluso en el caso que el arrendador quede obligado a suministro de servicio. Esta no va a aplicar a acuerdos que tienen que ver con la naturaleza de contratos de servicio, o el derecho de poderlos utilizar con una de las contrapartes. En la 20.3, algunos de los acuerdos, tales como la subcontratación o los contratos de telecomunicaciones, que proporcionan derechos sobre capacidad y contratos de tipo de tomar o pagar, no toman forma legal de un arrendamiento, pero transmiten derechos de utilización de activos a cambio de un pago. Dentro de la clasificación de los arrendamientos, la 20.4 nos menciona que un arrendatario se clasificará como arrendatario financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendatario se clasifica como arrendamiento operativo si no transfiere todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. En la sección 20.5, un arrendamiento o un arrendatario depende de la esencia de la transacción y no de la forma de contrato. Un ejemplo de esto es que las situaciones que individualmente o la combinación llevaran a clasificar un arrendamiento, ya sea mediante que se transfiere la propiedad de un activo, que el arrendatario tiene opción a compra y a un precio que se espere sea lo suficiente o inferior al valor razonable, y que el plazo de arrendamiento es mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizarlos sin realizar modificaciones importantes. En la sección 20.6, otras indicaciones que nos podrían llevar por sí solas o en la combinación o a la clasificación de un arrendamiento como financiero son si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, ya sea las ganancias o pérdidas procedentes de la fluctuación del valor residual, o el arrendatario tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un periodo secundario. Los ejemplos indicadores contenidos no siempre son concluyentes, ya que otra característica es que el arrendatario no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes. Por ejemplo, este podría ser el caso si al término del arrendamiento se transfiere la propiedad al arrendatario por un pago variable, que sea igual a su valor razonable en ese momento. Si existen cuotas contingentes de las cuales el arrendatario no tiene sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes de la propiedad. Conclusiones. El arrendamiento es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho de usar un bien a un arrendatario, mediante el pago de rentas durante un plazo determinado. Existen dos tipos de arrendamiento, el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. En el arrendamiento operativo es una operación en la cual se facilita el uso ya sea de vehículos, oficina, maquinaria en un plazo acordado. Es directamente realizado por empresas o por distribuidoras. Y el arrendamiento financiero es realizado por un intermediario financiero, habitualmente llamado sociedad de leasing, en el cual existe un contrato donde debe aparecer recogido el importe de la cuota de arrendamiento y la carga financiera exigida por esta. Hay diferentes formas de registrar los arrendamientos. En el operativo se va a llevar directamente al gasto y en el financiero se lleva una al activo que corresponde al canon y la otra se lleva amortizada, en la cual se reconocen los riesgos inherentes. En el arrendamiento operativo no se asume el riesgo y en el financiero se asume totalmente el riesgo. Dentro de sus ventajas también podemos mencionar que se puede financiar hasta el 100% del costo. No va a comprometer su capital de trabajo en la compra de nuevos activos. Y entre de sus desventajas podemos mencionar que se accede a la propiedad del bien a veces al final del contrato y no permite entregar el bien hasta la finalización de este contrato. Existen diferentes formas de finalizar el contrato, ya sea ejercer la opción de compra, renovar el contrato o devolver el leasing.
En las NIF se puede mencionar que se aplicará una venta por un arrendamiento. Es una transacción en la cual se involucra la venta de un activo y posteriormente el arrendamiento al vendedor. En el cual, si una venta con arrendamiento, está claro que la transacción se ha establecido a su valor razonable.